Presentamos Crimen y Derecho. El acontecer diario dentro y fuera de Colombia en materia penal. El delito, sus causas, su sanción, la justicia, las grandes decisiones judiciales. Una presentación de La Voz del Derecho. Dirige y conduce Germán Perea Posada. Bueno, nuevamente nos encontramos acá en La Voz del Derecho con nuestro programa Crimen y Derecho, trabajando los temas del acontecer diario en materia penal en Colombia, y nos acompañan el día de hoy los doctores Francisco Bernate Ochoa, gran representante de la Universidad del Rosario, y el doctor Julio Enrique Acosta, un casacionista absolutamente reconocido aquí en nuestro país, a quienes hoy los vamos a conminar y a concitar a que nos hablen sobre el debate que se suscita actualmente en Colombia, que además tiene un efecto absolutamente mediático sobre el tema de la doble conformidad, y con relación a esa doble conformidad, ese principio de favorabilidad que debe regir y de igualdad ante la ley, si se aplica o no se aplica, con efectos retroactivos o no, y cuáles serían las incidencias de aplicarlo en ese contenido. Doctores, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenos días, doctor Germán, doctor Francisco, buenos días, y un saludo muy especial para todos los que esta mañana nos escuchan. Ahora sí, un saludo muy especial, doctor Germán Perea, al director de esta prestigiosa emisora, el doctor José Gregorio Hernández, a toda la audiencia. Muchísimas gracias por nuevamente invitarme hoy con un tema en el que claramente no vamos a estar de acuerdo. ¿Y por qué dice que claramente no vamos a estar de acuerdo, doctor? Se nos anticipa el debate. Sí, cuéntenos. Sí, pues digamos, en esto de la doble conformidad hay muchísimas posturas, y lo que yo he visto es que me he ido quedando solo porque yo no estoy de acuerdo con que esto sea retroactivo. Pero bueno, ya habrá el punto para eso, para entrar al debate. Simplemente quisiera iniciar para que nuestros oyentes tengan unos insumos, unas herramientas, mirando un poco qué es la doble conformidad y de dónde viene. Por primera vez, porque es que pareciera que es algo nuevo, ¿no? Esto, algún columnista que escribió en Faceta Jurídica, tal vez dos magistrados del Tribunal de Bogotá, hablaban como una especie de frenesí de la doble conformidad, como que es el tema de moda, pero pues puede ser que sea cierto, es el tema de moda, pero no es nuevo, eso es diferente. El tema yo lo ubico desde la sentencia C037 del 96, que ya planteaba la problemática en sede del decreto 2700 del año 91. Pero es en la sentencia C792 del 2014 donde ya hablamos de doble conformidad, de la necesidad de que todo colombiano tenga una instancia revisable, tenga una doble instancia, ¿cierto? Y se exhorta al Congreso, pues, como a que regule la situación. Y en la sentencia SU 215 del 2016, la Corte Constitucional dice, bueno, el Congreso no hizo nada, entonces la doble instancia rige en Colombia para todos los procesos desde el 25 de abril de 2016. Esa es como la historia. Llega esto de la Corte Constitucional a la Corte Suprema. El 28 de abril del 2016, 3 días después de esta sentencia, la Sala de Casación Penal dice, no puedo aplicar la doble conformidad porque no tengo un procedimiento. El 25 de mayo del 2016 se conoce la solicitud que hace la defensa de Andrés Felipe Arias para que le aplicaran la doble conformidad, y la Corte Suprema no se mantiene en esto de que no hay un procedimiento, sino que en el radicado 37462 dice no, pues si la Corte Constitucional dice que es desde el 25 de abril del 2016, Andrés Felipe Arias fue condenado el 16 de julio del 2014, por ende pues no es el caso, no le doy trámite. El 1 de junio del 2016, en la sentencia 48142, no dio trámite a un recurso de queja, diciendo que en estos casos pues no era admisible la apelación. El 29 de junio del 2016, en el radicado 46412, se señala que no se admite la doble conformidad porque no hay un superior jerárquico para la Corte Suprema de Justicia. Pero ahí viene ya como el tema a coger un poquito más de fuerza en un célebre salvamento de voto de Eugenio Fernández Calier, que dice, bueno, es cierto, no hay una instancia superior a la Corte, pero en los casos donde la condena venga del tribunal, pues sí podría darse. El 26 de octubre del 2016, radicado 47742, dice que la casación garantiza el recurso de doble conformidad. Se expide el acto legislativo del 18 de enero de 2018, donde se crea, y la Sala de Casación Penal en el radicado
en el recado 10470, que es una tutela del 10 de octubre del 2018, dice lo mismo, que la casación es el medio idóneo para garantizar la doble conformidad, asunto sobre el que hay que oír a Julio Acosta a ver si él está de acuerdo. La Sala de Casación Civil, el 19 de diciembre del año 2018, dice lo contrario. Dice, no, es que la casación no es el medio idóneo para garantizar la doble conformidad. El 25 de enero del 2019, en la sentencia 48820, se ocupa la Corte de una casación en la que se condena en primera instancia y mantiene su criterio de decir, pues no, yo considero que la casación es el medio idóneo. Se arma la polémica con la Sala de Casación Civil, que entiende que ello no es así. Y es así como todo termina con un comunicado de prensa el 21 de mayo de 2019, que corresponde a la sentencia SU 217 de este año, donde la Corte Constitucional reafirma en dos tutelas de unos concejales de Pereira y tal vez de Neiva, reafirma que toda condena expedida en primera instancia debe ser susceptible de apelación, pero aquí sí, digamos, terminó de generar el problema, porque dice, y el Congreso se encargará de decir desde cuándo aplica eso, cuando ya había dicho que era desde abril del año 2016. Esa es la cronología. ¿Cuáles son los debates concretos? Retroactividad y si la casación garantiza la doble conformidad. Pensaba que iba a estar, que se iba a haber efectivamente un debate con el doctor Francisco. Primer punto, yo considero que sí se debe, ese es un derecho, es una garantía establecida por pactos internacionales, instrumentos internacionales, adoptado también por la Constitución. Ese es un derecho que tiene una persona a que su primera sentencia en el proceso sea revisable. Además que está marcada en el artículo 21 doble de la Constitución. Conformidad, doble conformidad, doble verificación, como le dicen otros, o simplemente la corroboración de una sentencia penal condenatoria. Principio de doble instancia marcado en el artículo 21 de la Constitución Nacional. El problema, como bien lo dice el doctor Francisco, se da es en favorabilidad y retroactividad, y si hoy por hoy la casación cumpliría con esos parámetros para ser considerado como el instrumento idóneo para garantizar esa doble conformidad. Esa es una cuestión respecto del primero. Repito, yo estoy de acuerdo con eso, me parece que es un derecho, pero no estoy de acuerdo con una retroactividad ilimitada. Tendría que ser más o menos a partir de la vigencia de la Constitución del 91. No solo eso, existen otras situaciones que yo me permito analizar muy brevemente. Por ejemplo, sí es cierto, cuando se creó para los aforados ese modelo de juzgamiento en única instancia, donde fuera la Corte Suprema de Justicia, entendida esta como la máxima corporación de justicia ordinaria, las mentes más brillantes jurídicas del país, tenían la posibilidad de que esta persona acudiera a ellos para que lo juzgaran, pues me parece que en sí ya conlleva una garantía. Para la época en que se estaba vigente este proceso de única instancia, pues existían las reglas procesales perfectamente establecidas en la ley. Esas eran las reglas, y esas reglas en su momento sí se cumplieron, pues de ninguna manera podemos decir ahora que a esa persona o a esas personas que fueron juzgadas y halladas responsables con base en esas reglas de procedimiento se les haya vulnerado algún derecho. O sea, se respetaron las reglas vigentes para ese momento. Lamentablemente, y tal vez por la coyuntura política, siempre que se habla de doble conformidad, doble verificación, tenemos que llegar al caso del exministro Andrés Felipe Arias. ¿Por qué? Porque es el personaje más visible que podría ser eventualmente es lo del favorecido. momento mediático, pero la aplicabilidad, pienso yo, además salvaguardando el principio de respeto sobre los participantes del programa, es que no es que se trate de Andrés Felipe o de X o Y o de Z, sino del derecho y la garantía que tiene todo ciudadano en Colombia de que se aplique ese principio de favorabilidad frente a la retroactividad de la ley cuando es benéfica, ¿cierto? Porque la Constitución dice que se aplicará de preferencia a la norma posterior a la restrictiva o desfavorable, ¿cierto? En este caso, si se da esa situación, pues tendría que necesariamente en aplicabilidad no solamente del artículo 29 de la Constitución Nacional, sino de tratados internacionales y de convenios ratificados por Colombia, de hace aplicabilidad ese principio de favorabilidad. Lo curioso, doctor Acosta y doctor Bernate, es que precisamente con base en ello, sin necesidad de tener que presentar un proyecto de ley, se presenta un proyecto de ley para ese efecto cuando es normativo.
Entonces, eso es lo. Sí, porque si era necesario, ¿por qué? Porque la Corte Constitucional ya había exhortado una vez al Congreso para Sí, que lo se he ocupara, y en esta última sentencia, que no conozco, es un comunicado de prensa, dice, usted defina desde cuándo rige la garantía de la doble conformidad, porque en esa tutela la aplicaron retroactivamente, ¿ve? Entonces, le dice, bueno, diga usted Congreso. Entonces vienen los abogados y dicen, hay 3 teorías. Una primera que señala que rige del año 76, que es la aprobación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en Colombia. Otros dicen que es desde el año 91, que me parece intuir que esa es su postura, doctor Perea. Y otros señalan que es a partir del año 2016. Serían las 3 teorías. Pero sí hay que tomar una definición. Luego, Claro, el proyecto de ley sí deviene necesario, porque no puede dejar usted la revisión de millones de procesos al margen de la interpretación de cada juez. O sea, sí se necesita que alguien ponga el lindero en algún momento de la historia de esto. Sin embargo, yo quisiera solamente complementar lo que decía el profesor Julio Acosta, y es que cuando se hicieron los juicios en única instancia, no solo es porque se consideró que era una garantía ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, sino que eso tuvo el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quien viene a cuestionarlo es el Comité de Derechos Humanos de la ONU, sin decir que uno prevalezca sobre el otro. Tampoco es tan cierto que con anterioridad a este acto legislativo estuviéramos en la época cavernícola o estuviéramos en una época de violación sistemática de los derechos humanos. Así funcionaba la regla. Y yo creo que ese es un punto importante a tener en cuenta. Ahora, abramos el espacio y digamos, perfecto, ¿hasta dónde nos vamos a ir? Y entonces nuestros oyentes van a plantearse 2 cifras que se han manifestado ante la opinión pública. Alguien habla de 250 condenas proferidas por la Corte Suprema de Justicia. La Corte habla más o menos de 408 condenas desde el año 1972. Bueno, entonces los abogados dicen, hombre, ¿qué problema hay en que revisen 408 condenas? En un año se puede hacer. Perfecto. ¿Eso a qué conduciría? Y el doctor Julio Acosta es quien me va a corregir. Si yo, y el acto legislativo fija la fecha de inicio del año 76 y establece que los recursos podrán interponerse dentro del mes siguiente, tal vez, o entre los 10 días siguientes. Esa decisión que fue tomada en única instancia pierde la ejecutoria. Luego habría que señalar que esos fallos de única instancia, por ejemplo en casos de parapolítica o en todo lo que se haya juzgado, cuando menos entre el año 76 y el año 91 estaría prescrito. Pero eso es precisamente el efecto de abrir el debate nuevamente, porque Exacto. es que yo no puedo abrir el debate sin esperar que tenga efectos. Segundo, Es decir, si yo abro el debate para crear una doble conformidad con base en un principio me de la favorabilidad y pongo de toda. igualdad, pues tiene que tener unos efectos, y ahí están precisamente los efectos. prescribiría casi todo. Exactamente. Casi todo. Segundo, escarcelaciones masivas. Y van a decir, ¿y por qué? Sí, buen tico. Es que si el señor fue condenado en la sentencia, pues, y no está en firme, pues entonces ese es el efecto. Entonces, escarcelaciones masivas. Pero tercero, doctor Julio Acosta, explíqueme usted, que es un jurista de quilates, ¿por qué le van a dar doble instancia al condenado? Y esto, con yo estoy de acuerdo, pero no a la víctima. Dígame usted el caso donde el señor fue condenado en primera, absuelto en segunda, y esa absolución no tuvo una doble conformidad para la víctima o para el Estado. ¿Cuál es la razón? Luego, habría que revisar todo. Luego, vamos a llegar a un punto en el que hablaremos de doble conformidad para el Ministerio Público, para el fiscal, para la víctima, o sea, donde los casos no van a tener una instancia definitiva. Pero si usted lleva la cosa, y aquí esto es muy delicado, a que toda condena de tener 2 instancias, el panorama no son los 408 casos, doctor Germán Perea, es toda sentencia que se haya proferido en segunda instancia o en casación, ¿cierto? Y que no haya tenido un recurso superior. Luego, desde el año 76 son millones de procesos. Por eso se ha propuesto crear una justicia paralela que se ocupe de eso y que seamos los conjueces de la Corte los que ahora tengamos que tramitar eso, lo cual es absurdo, porque a nosotros nos nombró fue la propia Corte. Yo no puedo ser superior de mi nominador. O sea, esto no tiene de verdad de dónde. Pero por sobre todo, nadie ha tenido en cuenta que de viabilizarse esto como está propuesto, sería el colapso de la administración de justicia en Colombia. Habría que revisar millones de condenas que vienen desde el año 76. Y no tenga la duda, profesor, que si la Corte Constitucional sigue con la línea argumentativa que ha planteado desde la SU 228 del 2002, que es la primera que abre la verdad, justicia y reparación como derechos de las víctimas, también debe existir la doble conformidad para las víctimas. Es increíble. Muy profundo el doctor Bernate en estas consideraciones. Yo creo, muy personalmente, aparte de que son indiscutibles los inconvenientes prácticos que va a tener este proyecto, yo consideraría que lo que debería prevalecer es
el respeto por las garantías fundamentales, sí, y repito, con las reglas de juego que estaban establecidas para ese tiempo. Pero aparte de lo que dice el doctor Bernate, nótese, por ejemplo, que existía en la casación, o sea, en Ley 600, el decreto 2700, no todos los procesos tenían la posibilidad de ir en casación. Recordemos que había una casación discrecional y tendría que ser una pena mínima. Y se regía quiénes podían y quiénes no. Etcétera. Y existían sentencias de segunda instancia emitidas era por los jueces del circuito. Entonces, para acudir en casación, era casación discrecional y todo esto. ¿Qué pasa entonces con esos procesos, que yo sí puedo decir ahí sí son cientos de miles, donde esa persona en esos tipos de delitos, esas conductas menores, fueron absueltas en primera y condenadas sin posibilidad de acudir a casación ordinaria para esa época? Pues por supuesto que también tendrían que entrar en esta bolsa. Es un punto muy importante. Y profesor Germán Perea y audiencia, muy pocas veces uno en la vida tiene la posibilidad, la suerte de sentarse en una mesa con el mejor casacionista que tiene Colombia, que es Julio Acosta, y aprovecharse de su experiencia y de su conocimiento en su criterio, doctor. ¿Usted considera que la casación es un medio que garantiza la doble conformidad? El ejemplo es sencillo, doctor Germán Perea. A mí me procesaron por el delito de porte ilegal de armas, pongamos cualquier cosa. Me absolvió el juez de circuito. La fiscalía apeló y el tribunal me condenó. Mi abogado interpuso el recurso extraordinario de casación, me admitieron la demanda, estudiaron a fondo. ¿Se garantizó la doble conformidad del fallo del tribunal, doctor? Acá también mi postura es tal vez impopular, pero yo considero que actualmente, tal y como están las reglas establecidas por la Corte Suprema de Justicia para garantizar esto por vía de casación, me parece que sí. Ahí estamos. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, y son varias las sentencias que han salido en eso, y ella misma en una última decisión dice, nosotros hemos tratado de garantizar, hemos garantizado ese principio de doble conformidad de distintas maneras. En unos casos se inadmite la demanda, vemos recientemente, esta semana creo que salió, donde en un caso de fraude procesal, absuelto en primera, condenado en segunda, se presenta la demanda de casación y la Corte inadmite la demanda, pero inmediatamente hace un análisis de doble conformidad y absuelve. O sea, casa la sentencia sin que hubiese sido admitida. En otros casos, generalmente, ahora es lo que yo veo, las sentencias que van del tribunal con primera sentencia condenatoria, generalmente las demandas de casación son admitidas. ¿Para qué? Para que la Corte Suprema de Justicia falle de fondo. Si la Corte Suprema de Justicia falla de fondo, en mi criterio, pues por supuesto que sí se está garantizando, esa doble verificación. Pero el debate, el debate no está centrado básicamente sobre ese contenido, sino que el debate se centró, además con efecto mediático, doctores. ¿En qué contenido? En que se dio la posibilidad, a partir del acto legislativo 01 del 2018, de la doble conformidad en el entendido de los procesos de los aforados. Recuerden que en una época fue cuando hubo el matrimonio, digámoslo así, entre el Congreso y la Corte, y entonces decidimos que se acabara la doble instancia para los procesos de los aforados, y finalmente, cuando se separaron, vino la disparidad de criterio entre las docentes, entonces volvamos a crear la doble conformidad cuando estaba creada por el artículo 21 de la Constitución y había un principio claramente establecido normativamente de raigambre constitucional que era el principio de la doble instancia. Entonces el debate se abre. Ese es el debate. Claro, el debate se abre políticamente, porque tiene un contenido altamente político y es de crear unos derechos. Entonces el problema y el vericueto aquí jurídico se radica en ¿qué? Entonces, ¿le reconocemos derechos o no le reconocemos derechos a todas las personas y equilibrado el principio de igualdad y de favorabilidad? Sí. Ese es el debate que nos centra. Claro, pero respetando obviamente el criterio del doctor Julio, que es un versado casacionista en Colombia y comparto el criterio suyo, doctor Bernate, que es uno de los mejores acá en Colombia, pero es que el debate no es sobre las reglas de casación o no, sino sobre la garantía de derechos fundamentales que le debe asistir a la persona que esté beneficiada con la norma posterior a la restrictiva de favorable. Entonces, ¿dónde queda el principio de favorabilidad y dónde queda el principio de igualdad ante la ley? Lo que pasa es que como el debate se le ha puesto nombre y apellido del doctor Andrés Felipe Arias Leiva, y si él en últimas podrá revisar, exacto, entonces por detrás pasan una cantidad de discusiones que la gente dice, a mí eso qué me importa. Claro. Es que aquí hay un debate de fondo. Claro, la sentencia de la Sala de Casación Civil, que es la 1714 del 2018, dice, aquí el debate, ese ya está resuelto, hay un acto legislativo, pero es que la casación no es un medio idóneo.
No, y por eso tutela los derechos de la persona. Y la sala penal entra en un debate y dice, ¿cómo que no es idóneo con lo que dice el doctor Julio Acosta? Y es, pero si hemos tratado de flexibilizar y tal. Pero es que para mí ese es el debate importante acá, que la casación no es para mí un medio idóneo y que a lo que esto debe conllevar es a la eliminación del recurso de casación y a instaurar una verdadera situación de doble conformidad. Ahora, doctor Germán Perea, usted que es profesor de procesal, mire este debate. Supongamos que a mí el tribunal me revocó la condena. Listo. Me dan el derecho de doble conformidad. El tribunal dice, yo lo revoqué, apele y después, bueno, listo. Entonces yo apelo ante la Corte Suprema que me va a mirar mi doble conformidad. Y la Corte dice, tampoco voy a hacer tanto. Esa segunda instancia que usted tuvo no admite el recurso extraordinario de casación. Me cercenan a mí como ciudadano el recurso de casación. No admito el recurso especial de doble conformidad cuando se trata de una sentencia de doble instancia. Eso yo no lo tengo muy claro. ¿Por qué no puedo yo tener derecho a una Sí, casación? claro, obviamente. ¿Por qué no? No encuentro el Es que argumento. es un principio universal. Pero no encuentro el argumento, porque lo que la regla, y el doctor Acosta nos la va a explicar seguramente, es esa. Si es una instancia de doble conformidad, ya hasta ahí llegó usted y no tiene derecho a la casación. Pero además, si usted lee el acto legislativo 01 del 2018, que era un error, que el doctor Perea lo ponía sobre la mesa, y es que dice que la doble conformidad es para los aforados. Sí, y entonces el ciudadano no tiene derecho. Y por eso es la Corte Suprema de Justicia la que dice, pues la regla habla solo de aforados, pero debe aplicarse para toda condena proferida en un, digamos. Claro, y ahí sin- es donde se abre el debate sin que es para todo el revisión. mundo. Entonces, la pregunta del millón es si se aplica o no se aplica ese principio de favorabilidad y ese principio de igualdad ante la ley, que está marcado constitucionalmente, y no solamente constitucionalmente, sino de tratados internacionales y de normas de raigambre constitucional y de bloque de constitucionalidad, además con control de convencionalidad. Entonces, ese es el debate que nos suscita más de fondo. Sin argumentos para usted decir que sí se aplica para alguien Claro. del 2016, pero no para alguien del 2001. Yo no veo el argumento. Ese es el debate. Doctora Costa, es que hay una ahí le cuestión acaba, doctor, hablando en futbolísticamente, le acaba de enviar el balón el doctor Es que no Bernal. encuentro el argumento. Sí, en eso es una cuestión que estoy de acuerdo con el doctor Francisco, y es que la Corte Suprema de Justicia, cuando saca las 11 reglas conocidas para doble conformidad, aplicación de doble conformidad, Que crea un código de llega, procedimiento. hay una cuestión que es un tanto discutible, y es precisamente esa. Dice, hombre, cuando yo falle como Corte Suprema de Justicia, aplicando principio de doble conformidad, ese no tendrá derecho de la casación. Por supuesto que se cercena una parte importante de eso, pero nótese que es el mismo ejercicio que está haciendo por vía de casación. O sea, se presenta la demanda de casación independientemente que admita o inadmita la demanda. Yo trato de explicar, cuando se admite la demanda de casación, lo que en mi criterio significa es que estoy abriendo la puerta para que la Corte Suprema de Justicia falle de fondo un problema jurídico, no únicamente el problema jurídico planteado, y lo demuestra en esta última sentencia de fraude procesal. No, se falla es de acuerdo a lo que dijo la Corte, específicamente tratando de elevar este principio de corroboración de esa sentencia condenatoria del tribunal, y la revoca no por lo que dijo el casacionista. Luego el principio de limitación de la casación quedó como a un lado y la Corte actuó directamente. Entonces, eso es lo que está haciendo. Luego, considero, lo repito, y es impopular lo que digo, pero me parece a mí que la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal está aplicando y está garantizando ese principio de doble verificación En la casación. En recursos Pero extraordinarios de hizo, casación. profesor Julio Acosta, digamos, yo no voy a entrar en la dinámica de que la casación es muy difícil, que las causales son muy técnicas, Ya porque teníamos- listo, usted lo ha dicho, se ha flexibilizado y todo esto. Pero doctor, explíqueme, y el doctor Perea, que es profesor de procesal, ¿cómo es posible que usted inadmita, y yo no voy a conocer de esto, pero termine fallando de fondo? Eso no puede ser. Que esa ha sido una costumbre, ¿no? Pues desde la sentencia condenatoria contra Diomedes Díaz, que fue la primera en la que aplicaron ese método de inadmitir la demanda pero fallar de fondo, pues se ha vuelto la costumbre. Es decir, no cumple los requisitos, pero para que no molesten con la doble conformidad, Vamos a decir vamos a de forma. fallar. Tal cual. Pero si no admito, Tal no cual. tengo competencia. Muchas veces se Tal viene cual. la decisión argumentando que el casacionista no conoce los más mínimos requisitos básicos de la Pero igual le vamos a casación, hacer el favor. pero igual le vamos a hacer el favor oficiosamente de fallarle de fondo. Una breve anécdota es que precisamente un amigo mío me llama y me dice, Julio, me pegaron un regaño terrible en un auto admisorio. Yo dije, hombre, no puede ser.
debe estar equivocado, es inadmisorio. No, en serio. Eso no es admisorio. ¿Cómo así? Envíemelo. Y sí, la carta le dice, pese a los... admiten. Sí, Pese a la vergüenza pese a de los que presentó. el profundo desconocimiento técnico, No, y gravísimo No, además no. para con el cliente, ¿no? Porque el cliente va a decir, usted me cobró la casación y usted, la corte está diciendo que no tiene ni idea de cómo se hace. Pero Eso. así ha sucedido Pero y a todos, entonces, dice, a todos nos ha pasado. Pero estamos entonces, profesor Acosta y doctor Germán Perea, asistiendo a un escenario que nadie se hubiese imaginado. Y es que mientras la casación se empieza a flexibilizar, un poco, mire, con tal de que no vayan a discutir la doble conformidad, admitámosla, ¿cierto? Mire cómo la tutela contra providencias judiciales y ahora la acción pública de inconstitucionalidad se van formalizando. Claro. O sea, Claro. no Van hay cogiendo- un van consenso cogiendo en eso. figuras, sí, Mire claro. que ahora para usted plantear una tutela por vía de hecho tiene que alegar una causal. Y las causales son, salvo el desconocimiento del precedente jurisprudencial, las mismas de la casación, con otro nombre, pero las mismas. Defecto orgánico, Defecto defecto fáctico. sustancial o defecto procedimental. Perfecto. Son las mismas, llega al mismo punto. Entonces, la casación se empieza a flexibilizar cuando era un recurso eminentemente técnico, mientras las acciones ciudadanas se empiezan a volver cada vez más complejas. Es que hay una cuestión, lo decía en alguna oportunidad el doctor Ricardo Calvet en el programa de La Voz del Derecho. Decía, mire, es que esto es relativamente sencillo para evitar todo esto de la doble conformidad y es, doctor Francisco, que si una persona es absuelta en Esa es un la juicio, solución. Esa. no puede ser objeto de apelación. No. Hay una cuestión. Y hay normas Y es de lo que carácter siempre le he dicho. internacional No, de es países que el propio Código de Procedimiento Penal lo que dice. lo prohíben, claro. Porque acá dice, usted tiene derecho, y esta es una frase que ya tengo, ya la he dicho en muchísimos escenarios, usted cuando lo sientan en el banquillo de los imputados, le dicen, usted tiene derecho a un juicio oral, público, contradictorio, Contradictorio, sin concentrado dilaciones justificadas. y con inmediación de la prueba. Lo cual quiere decir que si yo tengo derecho a eso y yo vencí Ese en principio ese de presunción de inocencia. donde se me garantizaron esos derechos, mire que ya en el recurso de apelación ya no los tengo. Inmediación no hay. No. Concentración Concentración menos. no estuvo. Publicidad Contradictorio tampoco. técnicamente no lo estoy haciendo porque pues todos sabemos qué es lo que sucede cuando hay el traslado de no recurrentes, que no es una cuestión, ni siquiera es algo obligatorio. Pero es que aquí Entonces no existe hemos eso. invertido el tema, ¿no? Porque, a ver, se supone, y creo que eso lo estudiamos todos dentro del contexto del marco normativo más o menos contemporáneos en la universidad, de que las normas del derecho penal protegen primigeniamente los derechos fundamentales desde el procesado, ¿cierto? La víctima tiene un escenario jurídico para reclamar, que es cuando existe una responsabilidad, culpabilidad posterior a un debate, como lo acaba de decir el doctor, público, oral, contradictorio, sin dilaciones justificadas y con principio de concentración, inmediación, contradicción, publicidad y los demás de medios de prueba. Pero es que aquí lo hemos invertido. Entonces ahora tiene más derechos la víctima desde el inicio del proceso que el procesado y finalmente terminan violándose los derechos del procesado en el entendido que si superó todos esos procedimientos y logró ser absuelto, entonces se le da mayor garantías a la víctima que al procesado. Lo que pasa es que el profesor Julio Acosta lo ha dicho y ese es un principio básico del sistema acusatorio. Pero como nosotros implementamos un sistema acusatorio a la colombiana, esa imposibilidad de apelar la absolución tiene otra connotación adicional y es que quien me absolvió fue un jurado. Entonces no puede un juez de segunda instancia desconocer el fallo del ciudadano, ¿cierto? Del ciudadano de a pie. Como aquí en Colombia no existe el jurado, pues es un juez y es su superior jerárquico que es el tribunal y eso justificaría eso. ¿Cuáles? Yo estoy de acuerdo con usted, ninguna decisión favorable al procesado debe apelarse, ni la de no imponer una medida de aseguramiento Ninguna. o una medida cautelar, la que usted quiera, ninguna debería ser. Que es una garantía que debe hacerle al procesado. Viene un ciudadano de común y dice, ¿y los derechos míos como víctima dónde quedan? ¿Ve? Y ese es el punto. Entonces, si yo considero Sí, pero que... es que no le podemos dar prevalencia al Y tema eso de es la lo víctima. que está sucediendo. Claro, es Más que aquí en que Colombia se ha prevalencia, invertido. es una especie de igualdad, ¿cierto? De paridad entre los derechos del procesado y los derechos de la víctima. De acuerdo, totalmente. Aquí el complique es ese sobre, precisamente volvemos al quid del asunto. Hablamos del principio de igualdad. Entonces, para concluir, doctores, porque creo que ya se nos está acabando también el tiempo y se nos está agotando, ¿procede o no procede finalmente la aplicabilidad del principio de favorabilidad y de igualdad en estas decisiones que se están tornando actualmente mediáticas frente a la doble conformidad o no? Yo creo que hay un principio, que es al que usted acude, que es el principio de favorabilidad, que aconsejaría que sí, y que prácticamente conllevaría a no poner un límite temporal.
Ni siquiera me parece justificable el del 72. Es decir, cualquier condena que no esté prescrita puede ser revisada. O en la que la acción penal no se ha extinguido porque se cumplió por muerte. Básicamente cualquiera. Ese es un argumento muy fuerte. ¿Qué argumentos vamos a poner del otro lado? Y yo sé que no, vamos a hacer un ejercicio de ponderación. Entonces usted dice, perfecto. Del otro lado, ¿qué tenemos? Un ejercicio de seguridad jurídica, de ejercicio responsable en términos fiscales y de mantener de alguna forma el funcionamiento de la justicia. Y el hecho de que las reglas que en su momento se convinieron fueron valoradas por el Sistema Interamericano de Protección y fueron avaladas por el Sistema Interamericano de Protección. Yo creo que ahí tenemos un ejercicio de favorabilidad donde podemos ponderar. Sobre todo, también si agregamos el derecho que tiene la comunidad a que se haga justicia, porque esto conllevaría miles de prescripciones, donde habría una impunidad digamos, una impunidad absoluta en esto. Yo creo que ahí puede usted hacer la ponderación. ¿Qué prima? ¿El derecho de la favorabilidad o todas estas consideraciones? Yo haría un ejercicio responsable, insisto, y si la Corte Constitucional ya fijó el 25 de abril del 2016, pues que esa sea la fecha. ¿Tu conclusión, doctor Julio? Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Francisco. Es que esto es una cuestión que va muchísimo más allá. Si es ponderación, por supuesto, ponderación de derechos, pero me parece a mí que la seguridad jurídica debe primar. Esa es una cuestión, sobre todo, no solo impunidades que van a los costos fiscales, no solamente de la implementación de una justicia paralela, sino tendría derecho efectivamente una persona que por un caso de esos estuvo privada de la libertad quién sabe cuántos años y prescribió porque efectivamente se revivió esa sentencia que era una sentencia condenatoria ejecutoriada. Al revivirse con un efecto suspensivo, ¿qué pasa si lo absuelven? Y sin embargo ya pagó la sentencia. ¿Se han imaginado los costos fiscales por reparaciones directas de estas personas? Por supuesto que tendrían derecho, sí lo tendrían. Pero acá se debe hacer un ejercicio de responsabilidad fiscal. La injusticia si la persona fue mal condenada, doctor? Lo que pasa es que me parece a mí, repito, la seguridad jurídica y si se respetaron las reglas, se respetaron. Y esa es su última palabra. No acostumbro, por ejemplo, en esto, eso es una cuestión aunque en el ejercicio práctico, pero hay muchos casos en la Corte cuando se inadmite una demanda de cassación, por ejemplo, de ahí opera la mí frase. yo no acudo a una insistencia de Procuraduría, por ejemplo. Yo todavía tengo eso y lo digo públicamente, yo confío en la Corte Suprema de Justicia. Yo confío en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y esa es una cuestión de respeto y de admiración que tengo. Obviamente. Y en mi criterio, si eso es una cuestión donde se respetaron las reglas, hombre, me parece que la favorabilidad cede frente a esa seguridad. Pero es que además imagínese, Julio, y audiencia, el escenario de un proceso normal, donde la persona fue absuelta en primera, condenada en segunda, ahora tiene el recurso de impugnación especial. Según el profesor Acosta, no admite la casación, pero yo creo que el señor pone una tutela y entonces termina en casación, luego vamos ya en 3 instancias y contra todo lo anterior procede la tutela, entonces vamos en 4, la impugnación de la tutela vamos en 5, la revisión vamos en 7. Ese es el costo de haber abierto el debate. Nulidad vamos en 8. Es decir, en Colombia ya vamos en 8 instancias. Claro, pero ese es el costo de haber abierto el debate desde el punto de vista de la doble conformidad con el acto legislativo que fue el mismo Congreso de la República que lo implementó. Pero yo sí pienso que finalmente, como dice el aforismo popular, es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente. Doctores, muchísimas gracias nuevamente por la participación de ustedes asiduamente en nuestro programa que le genera obviamente mayor conocimiento a nuestros asiduos visitantes y asistentes, y espero contar nuevamente con su valiosísima, pero muy nutrida participación acá en los micrófonos de La Voz del Derecho. Buen día para todos. Muchas gracias. Hemos presentado Crimen y Derecho, el acontecer diario dentro y fuera de Colombia en materia penal. El delito, sus causas, su sanción, la justicia, las grandes decisiones judiciales. Dirige y conduce Germán Perea Posada. Una presentación de La Voz del Derecho.